a moderar es hacer como un ensayo de las reuniones virtuales que tenemos hace, bueno, todo el año pasado, todo este año, en el grupo de estudio del Movimiento Uruguay Soberano, que nos reunimos un jueves sí, un jueves no, y ahí está por entrar Facundo. Para los que no saben, no están al tanto, les contamos que nos reunimos un jueves sí, un jueves no, y bueno, tratamos temas importantes, de todo tipo, así más teóricos, a veces nos toca hablar de las cosas fuertes que pasan en la semana. En fin, la idea es un poco entender, partiendo, un poco se nos ocurrió este tema hoy, porque es muy básico entender de qué es la soberanía, que puede parecer sencillo, pero tal vez no lo es tanto, con qué se vincula, por qué es tan importante, cuántas puntas tiene, en oposición a qué puede estar, hay distintos puntos de vista. Y bueno, yo voy a moderar lo que les voy a pedir. Bueno, ahora creo que Ovenir tiene una introducción ya preparada. No sé si Marcelo también tiene algo para acompañar. Y bueno, lo que hacemos es tratar de escuchar al compañero que habla, Mariela Michel y Diego, perdón que voy admitiendo gente, Gustavo Rostañol. iPhone sigue en espera, vamos a darle otra oportunidad a iPhone, que capaz que no llegó a identificarse. Buenas tardes a los que están entrando ahora. Lo que estaba comentando es que tratemos de manejarnos con una lista de oradores. Los que puedan levantar la manito virtual que está acá, donde dice more o más. ¿Es acá? No. ¿Dónde es que está? Bueno, A veces están los... ¿dónde es que está la manito? Creo que se me actualizó. Donde dice reacciones, creo que es. Donde dice reacciones, que no lo estoy viendo ahora en el mío, pero bueno. Bueno, si pueden levantar la manito virtual, bárbaro. Una vez que hablen, por favor, la bajan porque no se baja automáticamente. Y si no, bueno, usen la mano real con video. A iPhone, por favor, le pedimos que se identifique, o que prenda el video, o que ponga su nombre, una foto en lo posible. Porque nos gustaría saber, es importante que sepamos entre quiénes estamos conversando. Perdón, pues. Bueno, Ahí avisó que lo va a cambiar el nombre. ¿avisó? Ah, bien, bien. Ah, ya cambió el nombre, perdón. Genial, muchísimas gracias. Bueno, tenemos dos personas más. Es levantar la cabeza, ¿no? Muy bien. Les pedimos por favor a las personas que no estén hablando en el momento que silencien los micrófonos para que no hayan ruidos ambientes que puedan disturbar y dificultar escuchar a la persona que está hablando. Bueno, bien. En este momento no hay personas en sala de espera, capaz que ya podemos ir arrancando. Sí. Está bien. Bueno, lo que yo tengo previsto es hacer una breve introducción al tema de la soberanía, porque hemos constatado que hay un problema para la... Es decir, mucha gente nos dice que es una idea que no les resulta fácil, que no saben manejar. Yo creo que debe ser culpa de los cursos de introducción al derecho que se dan en el liceo, que hacen odiar estos conceptos o no se explican adecuadamente. Pero en realidad es una idea que es bastante simple y que de alguna manera la experimentamos todos, ¿no? En términos de una definición de qué es la soberanía, la idea de esto es una breve presentación, más bien simple, para después largar el intercambio, ¿no? Es decir, que puede ser de opiniones, preguntas, de cuestionamientos, lo que se quiera.
Básicamente, la soberanía el eje es el poder de decisión sobre un territorio. Hay un vínculo, es decir, dos nociones fundamentales, que es poder de decisión y territorio. Estas son, podremos encontrar 200.000 definiciones largas, cortas, breves, pero todas coinciden en que es quien tiene el poder de decisión último sobre un territorio. Suele ir acompañada con la idea de no tener nada por arriba, ningún otro poder por arriba. Es un poder que no tiene que someterse a ningún control por fuera de su propia autoridad. Históricamente esto surge con los reyes, ¿no? Es decir, la noción del soberano, habrán visto en el cine, se habla del soberano, y se refiere a un rey. Es soberano porque no tenía ninguna autoridad por arriba sobre su territorio y lo gobernaba a voluntad. Esta noción de soberanía antigua fue manejada por autores como Maquiavelo, como un francés, Jean Bodin, que se suele figurar como Bodino, en la literatura se lo puede encontrar como Bodin, escrito Bodin o Bodino. Bueno, son autores que justifican de alguna manera el poder monárquico, esa es su visión, es el poder de un príncipe o de un supremo sujeto que manda sobre todos los demás. Esta noción antigua de soberanía, es decir, en que el soberano era un rey que actuaba como si fuese el dueño del territorio, fue sustituida, entró en crisis y cayó básicamente en el periodo previo a la Revolución Francesa, un periodo bastante extenso, pero que está marcado históricamente por una revolución inglesa y por la Revolución Francesa. Son los autores contractualistas los que quiebran esa idea del poder de un individuo. Y voy a nombrar a tres autores que me parece que son claves en este proceso. Uno es Hobbes, Thomas Hobbes, un inglés, que hay un libro muy interesante del actual ministro de Educación y Cultura, de Pablo da Silveira, que define a Thomas Hobbes como el peor amigo del poder absoluto. Porque este buen señor, en una Inglaterra convulsionada por guerras, por una violencia muy grande, lo que quería era constituir un poder absoluto que garantizara la paz. Ese era su objetivo fundamental. Pero cometió el error o la pifia de sostener que ese poder absoluto tenía que ser de alguna manera avalado o reconocido por los súbditos. Y ahí abrió la brecha. La idea de que el monarca, el soberano, era designado por Dios, abrió la compuerta de que los súbditos tenían algo que ver. El tipo era soberano no porque Dios lo mandaba, sino porque de alguna manera sus co-ciudadanos lo reconocían como tal. Y acá empezó la debacle de la vieja concepción de soberanía. Atrás de Hobbes vino John Locke, otro pensador inglés, que le agregó a esa idea de poder absoluto que había planteado Hobbes, pero absoluto basado en la voluntad de los seres humanos, no en la de Dios, le agregó la idea de un poder limitado y una idea que es muy peligrosa, que es el derecho de resistencia a la opresión. Entonces, Hobbes bajó el poder de la soberanía a los seres humanos y Locke limitó ese poder diciendo que los individuos tenían el poder de resistirse a la opresión. Y el que le dio el puntillazo final fue Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que creó el concepto de voluntad general. Y acá definitivamente se abre camino el concepto de el Estado como una república. República quiere decir res pública. Res es cosa en latín y pública es pública, no privada. Entonces se instala la idea de que la soberanía pasa de un monarca absoluto al pueblo. Es la voluntad de los habitantes, de los miembros de la sociedad, lo que determina y que tiene el poder último sobre el territorio del Estado.
Y esta es la noción actual, la moderna noción de soberanía, basada en la idea de la voluntad popular, lo que Rousseau había llamado la voluntad general, que se transformó en voluntad popular. Esta idea es muy linda, formulada así, pero ha generado muchos problemas y muchas críticas, y mucha gente no cree en ella. Es decir, ha sido objetada por dos razones. Una, porque bajo la bandera de la soberanía popular se suele esconder la dominación de un sector social sobre otro, una inequidad muy grande en el poder real. Ese ha sido un problema. El otro aspecto de la realidad que pudre la cosa es la corrupción. Son, diría, los dos grandes factores que han deteriorado el prestigio de la idea de soberanía popular. Creo que en esto hay que distinguir, y esto es muy importante, distinguir el ser del deber ser. Nosotros tenemos una idea que es muy buena, digamos, sería ideal que todas las sociedades pudieran autogobernarse en base a la voluntad de sus integrantes, y tenemos una realidad que es que la práctica de esa soberanía popular, que es la democracia, se ve alterada por relaciones de dominación social y económica y por factores de corrupción que lo deterioran. Eso ha llevado a un gran descrédito, a que mucha gente crea que es una idea muerta, una idea que no tiene ninguna importancia, y se resigna a vivir en una sociedad corrupta y donde las relaciones de poder son absolutamente inequitativas. Con todo, y después vamos a ver por qué, esta idea de la soberanía popular es una idea muy potente y potencialmente muy peligrosa para toda forma de poder que no sea democrática. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad, una vez que se acepta que la legitimidad del poder está en la mayoría de la población, eso es una amenaza siempre pendiente para todo poder ilegítimo, para todo poder minoritario, para todo poder corrupto. ¿Por qué? Porque siempre podría el pueblo barrerlo. Eso, hay aquello que dice Tabaré Cardoso, que dice que la justicia tarda y nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. Bueno, el gran temor de todo dictador, de todo régimen corrupto, es que la población se levante. Cuando la población no tenía la idea de que eso era la voluntad de Dios y tenía que soportarlo, ese riesgo no existía, o era más difícil que existiera. Pero en las sociedades que están basadas en el principio de la soberanía popular, siempre está el riesgo de que el pueblo tenga una reacción y se sienta legitimado para tenerla, porque en el ADN de su sistema político está que la población en mayoría tiene el poder. Ese me parece que es la enorme potencia de la idea de soberanía popular, y por qué lo transforma en una idea siempre peligrosa para los poderes de facto, y para los poderes corruptos, y para los poderes profundamente injustos. Ahora, esta idea se enfrenta ahora a su tercera crisis, de alguna manera, esta noción de soberanía popular, o esta noción de soberanía que nació como algo monárquico, se transformó en popular, y ahora enfrenta al periodo de la globalización económica. ¿Por qué digo que esto le apareja una crisis? Bueno, porque es evidente, hay una cosa que es clave en esto. Hay una fuerte tendencia a internacionalizar el poder, a globalizar el poder. ¿Por qué? Bueno, mi hipótesis es que eso es porque el poder económico ha llegado en el mundo a un grado tal de acumulación y de organización en que las soberanías populares, en que los estados republicanos y soberanos le molestan. ¿Por qué le molestan? Bueno, porque cobran impuestos, porque establecen requisitos para el control de los recursos naturales, porque establecen leyes, legislación laboral, derechos de los habitantes, porque tienen, digamos, de alguna manera el control fáctico sobre el territorio lo siguen teniendo los estados. Entonces, se fijan,
el ejército, la policía, normalmente están bajo el control, todos los organismos de control pertenecen al Estado. Si esos organismos funcionaran bien, el proceso de globalización, el proceso de control económico sobre los recursos naturales, no es fácil, no es sencillo. Y por eso hemos sostenido nosotros acá que hay un choque sustancial entre el concepto de soberanía popular con el proyecto político de la globalización, del apoderamiento de los recursos naturales del territorio por parte de los inversores, de los capitales y de los organismos de crédito que los financian y los alientan. De alguna manera, el Estado que quiere el modelo globalizador es un Estado no soberano, es un Estado gestor, un Estado mandadero que se adecua, se adapta a las necesidades de los inversores. ¿Cómo llevar a los estados soberanos a este tipo de estado mandadero? Y bueno, a través de mecanismos como el derecho internacional. Hay que observar que los primeros quiebres a la soberanía de los estados vinieron de la mano de los derechos, de las declaraciones de derechos humanos, de derechos absolutos de la humanidad, es decir, ya derechos que no venían de las constituciones de los estados, sino de una especie de estatus inherente a la personalidad humana, es el discurso de los organismos internacionales de derechos humanos. Por ahí empezó la fisura. Después vienen los tratados internacionales y después vienen los organismos de crédito con sus políticas de crédito que implican sometimientos y controles, y los contratos, de los cuales Uruguay se ha convertido en una especie de modelo, ¿no? Es decir, nos llueven contratos de inversión, cada uno de ellos establece el control de parte de algún interés privado sobre nuestra agua, sobre nuestro puerto, sobre nuestra tierra, sobre nuestro sistema de salud, sobre el acuífero, sobre lo que venga. Y ese es digamos, el proceso por el cual se tiende a llevar a un Estado soberano a un Estado gestor, un Estado mandadero, un Estado administrador. Creo que ese es el proceso que estamos, si lo miramos desde el punto de vista de la soberanía, es el proceso que estamos viviendo. Un Estado en el cual la sociedad, sus integrantes ya no tienen el control de las decisiones últimas, sino que ese control está enajenado a través de préstamos, contratos, tratados internacionales, cortes internacionales. Bueno, y acá creo que hay que abrir la pregunta para que empecemos la charla, que es la función de esta presentación. ¿Es la noción de soberanía una noción, una idea potente, fuerte, que tenga alguna utilidad para la acción política o para la interpretación de los conflictos políticos del futuro? ¿O es una idea de la cual simplemente hay que darla por liquidada y ponerla en el archivo del tiempo, ¿no? Esa me parece que es la pregunta, y en el caso de que uno dijera que esta idea es útil y sirve para intervenir en la realidad política y económica global, ¿cómo hacerlo? Esas creo que son las preguntas que dejamos abiertas para la conversación. Gracias por la escucha. No sé, Diana, tú manejas cómo se distribuye la palabra. Mientras van levantando las manitos para los que se unieron en este último rato, que sigue entrando gente, repetimos un poquito la consigna. La idea es que podamos participar ordenando la charla, que levantemos la manito, si quieren, virtual, que es donde dice more, o más, hay un menú que dice varias cosas, dice levantar la mano, después que hablen la bajan porque no se baja automáticamente, y si no, bueno, quédense así hasta que vean que yo los anoto. A todos los que entraron que no están identificados o que no tienen video o que no tienen el nombre, una foto, hay un Xiaomi, yo les he escrito a algunos y algunos ya cambiaron los nombres. Por favor, si pueden ponerle su nombre, así sabemos entre todos entre quienes estamos conversando.
Ahora va a entrar un Redmi. Bueno, sigue llegando gente al baile, ya vamos a hacer 37. Si no hay alguien más, yo había anotado a Marcelo, no sé si querías Dale, continuar. dale. Hay una idea que es que todo gobierno, inclusive si fuera una dictadura, a la postre puede gobernar porque tiene un respaldo de la sociedad, por lo menos un respaldo de un sector importante de la sociedad. A nosotros nos están invadiendo con contratos secretos y viene la política que lleva a cabo el Uruguay, diseñada desde afuera, porque la ciudadanía permite que esto suceda. Estamos permitiendo que... Espera a ver si puedo poner... Bueno, está. Estamos permitiendo que se diseñe una política que nosotros no hemos decidido. ¿Por qué? Porque la gente entiende que no tiene la capacidad para gobernar, porque no tiene la capacidad para entender las cosas de la política y porque de alguna manera entiende que debería dejar estas decisiones a los técnicos, a aquellos que saben cómo gobernar. Hoy estuve estudiando, voy a poner un ejemplo, hoy estuve estudiando el tema del monopolio del Estado con respecto a la energía eléctrica. Bueno, resulta que UTE ya no tiene el monopolio de la energía eléctrica. En el año 97, en el Parlamento, una orden que vino de afuera, se votó una ley por la cual se cambió la definición de gestión pública de la electricidad. Es decir, como había habido hace 2 décadas un plebiscito que prohibió privatizar las empresas del Estado, hicieron un movimiento de TAUR que fue cambiar la definición de gestión pública y permitió a los privados generar electricidad y venderla. Al día de hoy tenemos apenas un poquito más de la electricidad, el Estado, UTE, tiene un poquito más de la mitad de la electricidad que generamos. Casi la otra mitad la compramos a privados a precios abusivos porque se establecieron por contratos también negociados sin discusión pública, por lo cual, por ejemplo, le pagamos a los parques fotovoltaicos $129 el megavatio, a los molinos le pagamos algo como 100 o 95, y a UPM2 le pagamos $72,5 el megavatio, cuando a nosotros a la UTE nos sale hacerla $20. ¿Esto qué genera? Bueno, todo eso que estamos pagando de más, el precio de la energía, como le pagamos a UPM, dejando pasar el agua sin turbinar de la represa, después se transfiere a lo que pagamos nosotros en la tarifa de UTE. Y vamos perdiendo de a poco soberanía energética, porque dependemos en la mitad de esa energía del extranjero. Entonces, simplemente agregar este asunto. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos tratando de imponer el concepto de soberanía para determinar que nosotros podemos decidir. Por ejemplo, se hace un contrato secreto con Pfizer, con UPM o con Cato Enati. Lo que nosotros estamos haciendo es, frente a ese Estado que, como dijo Venir, quieren hacerlo un gestor de las transnacionales, porque obviamente los dueños de esta electricidad son transnacionales. Nacional como Cato Enati es transnacional, estamos viviendo una invasión de las transnacionales que usan el Estado, las vías del ferrocarril, que salió $3.000 millones, a su servicio, y a su vez, pues, tratan de impedir que nosotros tenemos nuestro territorio, que eso es la soberanía, poder gobernar el territorio. Entonces, deterioran el Estado, lo usan a su servicio y lo hacen ineficiente. Lo que nosotros hacemos es ese instrumento que ellos quieren hacerlo un gestor del robo y de la invasión, transformarlo en un instrumento de defensa nuestra, como es el Estado, como podría ser el Estado, y lo perfeccionamos, perfeccionando la Constitución, que es la ley máxima del Estado, que permite nuestro control. La reforma Uruguay Soberano establece que se debe discutir públicamente las cosas que vamos a negociar
con las transnacionales. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo de nuestro proyecto soberano? Bueno, fortalecer el Estado y fortalecer la República, que es dentro del Estado la organización política que lo rige y que para que sea república realmente necesita de la participación de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo nos invaden? Nos hacen creer que no podemos mandar. ¿Cuál es nuestra tarea? Crear un estado de situación intelectual, cultural en el país, donde eliminemos la cultura de la derrota, la cultura de no se puede hacer nada y hay que dejar gobernar a ellos, a los técnicos que en realidad responden a las transnacionales, y situar el poder en nosotros. Por eso nuestra consigna es: el poder está en vos. Nosotros podemos gobernar, nosotros podemos entender qué cosas son las mejores para nuestro país, para lo cual hay que revitalizar la política, revitalizar el interés por la cosa pública. Y ese es el objetivo nuestro. El instrumento es la reforma constitucional Uruguay Soberano. Si triunfara, llegaríamos a un estado de situación donde, si triunfara esta reforma que impone un tema en la agenda política que no se quiere tratar, el tema de la invasión de las transnacionales y el tema de que el poder reside en la población, crearíamos un nuevo estado de situación en el país como para empezar a resolver los problemas que tiene el país. La dejo por ahí. Muy bien. Muy bien. Juan pidió la palabra. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle a Buenir, porque yo retomo todo lo que dijo Buenir, ¿cómo hacer, verdad, para rescatar, recuperar, revitalizar, actualizar, proyectar este concepto de soberanía desde el punto de vista político, ¿verdad? Porque el gran desafío que yo veo que tenemos por delante es el cómo. La reforma constitucional que escuchamos recién, que se estuvo hablando de ella y de otros temas, es solamente un paso muy importante, sin duda que sí, pero la cosa no termina ahí, al menos por lo que conceptualmente entendemos de lo que se viene manejando en el tablero del ajedrez político interno, internacional y global también. Entonces, ¿cómo hacer para que las naciones del mundo recuperen, revitalicen, proyecten, asuman su concepto soberano, su poder soberano? ¿Está? ¿Cómo hacer? Porque se habló del tema de la corrupción, es cierto. ¿Está? Eso me parece que es casi inherente a cualquier sistema político. No vamos a poder evitar nunca la corrupción, siempre va a haber, por poquita que sea, ¿tá? Porque no nos gobernamos a través de santos, nos gobernamos a través de personas, y que bueno, en el fondo habría un problema moral en todo caso para resolver el tema de la corrupción. El cómo, porque supuestamente vivimos en un régimen democrático, republicano, por lo menos en la formalidad, ¿no? En la formalidad vivimos un régimen democrático y republicano. Eso es lo que dicen, ¿no? Y la gente sigue votando y participando de este sistema. Por supuesto que yo entiendo que el primer paso es dar a entender, difundir este concepto mal entendido, mal usado, ignorado, vapuleado, desfigurado, y tenemos que reafirmar en toda su plenitud el verdadero concepto, ¿tá? Pero la cosa no acaba ahí, no acaba una batalla dialéctica. Necesitamos un acto, necesitamos acciones concretas. O sea, yo entiendo que el camino es demasiado largo, va a llevar generaciones tal vez, ¿tá? Para que la gente entienda, asuma el concepto, lo entienda, lo vitalice, se despoje de las falsas creencias que le han tratado de meter en la cabeza, como escuchábamos recién, y que encare, ¿tá? En base a esos conceptos, esos pensamientos de esos autores que se decía anteriormente, ¿no? Los autores de las nuevas ideas, ¿cómo hacer? ¿Cómo llevar todo esto a la práctica? ¿Tá? ¿Cómo materializarlo?
cómo darle forma, vida y color, ¿ya? Y andadura propia. Para levantar Nada la más. manito para hablar. ¿Por dónde está el Zoom? Tengo un Zoom, pero tengo... Nada más que eso quería decir. ¿Ah? Está. Lo dejo por acá. La gran pregunta la dejo planteada. Está. Yo propongo si Juan está de acuerdo, que sigamos oyendo y después yo tomo nota de lo que él planteó y después intento contestarlo, pero para no monopolizar ¿no? ¿Te parece bien, Juan? Que, Sí, me parece bien. bueno. Si estoy para ese entonces. Estoy Bueno, en el Zoom para ese entonces. bueno, si te vas a ir, avísame y Interrogante. Gracias. Bueno, por ahora no hay manos levantadas, no sean tímidos. Fernando, Buenas tardes. Sí, estoy levantando la mano, pero a lo criollo nomás. Diana, ¿Puedo hablar? Bueno, adelante, adelante, no te vi la mano criolla, perdón. No, está bien porque estoy levantando la mano en la cámara nomás, no acá digitalmente. Bueno, No, yo quería hacer una consulta muy puntual. Escuché en cámara hablar a Eduardo Luz aludiendo a esta iniciativa, diciendo de que era muy fácil derogar los contratos secretos a través de un inciso de una ley que ahora no recuerdo, ¿no? Pero que le hablaba, creo que la del Frente Amplio, la diputada Díaz de apellido, creo que es Betiana el nombre de pila de ella, diciéndole, bueno, si nos ponemos de acuerdo, es facilísimo, en 5 minutos terminamos con los contratos secretos, dice. Creo que no va a haber voluntad para eso, pero sí me parece que estaría bueno ponerlo en consideración. La pregunta que yo hago es, no sé si ustedes primero están al tanto de esta declaración que hizo Eduardo Luz, pero no estaría bueno intentar, más allá que, digo, comparto con la visión de Eduardo de que no creo que esto tenga ni la mínima chance de tener mayoría, pero no sería bueno, digamos, de alguna forma llevar a cabo esta votación para que el año que viene tengamos a la hora de votar quién levantó la mano y quién no. bueno, Benil levantó la mano. No, aprovecho a contestar esto porque hay conexión entre lo que planteaba Juan. eh, creo que Mariela preguntaba quién es Juan Besuso o Juan de Jaex, el que habló antes, y Fernando Vega, el que habló ahora. Eh, no, la pregunta de Juan, o lo que Juan planteaba es la pregunta del millón, ¿no? Es cómo uno restablece la práctica democrática, la confianza en la capacidad de la sociedad para ejercer el control soberano sobre sus decisiones, ¿no? Y yo creo que esto no tiene otra respuesta que es como la bicicleta, ¿no? Es decir, ¿cómo se aprende a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. No hay cursos teóricos sí, te pueden decir, tenés que poner los pies en los pedales y es lo mismo, tenés que tomar una decisión y expresarla, pero en realidad el ejercicio de la soberanía, el ejercicio de la democracia, de la vida republicana se ejerce, se aprende ejerciéndolo. Tenemos contras importantes, ¿no? Tenemos una educación que es profundamente antirrepublicana, antidemocrática, donde no se educa a nuestros chiquilines para el ejercicio de la vida cívica ni de la vida democrática. Esto es una diferencia con el pasado. Nuestro sistema educativo fue pensado para formar ciudadanos, guste o no guste, estemos de acuerdo o no con cómo se lo formaba o para qué y cómo, pero lo cierto es que manifiestamente el modelo bareliano apuntaba a formar ciudadanos.
Y lo que se constata es que en la época de auge del modelo bareliano, la vida cívica del Uruguay era mucho mejor que la que tenemos ahora. Pero bueno, en fin. De todos modos, tenemos esa contra y la única forma es el ejercicio de la soberanía. La mayor parte de los que estamos acá estamos básicamente comprometidos con un proyecto que, además de ser un proyecto de reforma constitucional, es una especie de gimnasio de soberanía, ¿no? Esta charla es parte de eso. Estemos conversando y debatiendo estas cosas, es parte de eso. Yo estoy convencido que esto, es decir, la posibilidad de que la soberanía vuelva a ser, la soberanía popular vuelva a ser o sea un instrumento de control y de decisión sobre los recursos del país y sobre la forma en que se vive en el Uruguay, es una batalla que se da en las cabezas, ¿no? Es decir, en la medida... Es de esas cosas que funciona si crees en ella, ¿no? Si, 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 si te negás, si descrees de que tenés la posibilidad de ejercerla, es lo mismo que andar en bicicleta también, ¿no? Si estás convencido de que no vas a mantener el equilibrio, te vas a caer. ¿No? ¿Cómo voy a mantener en dos ruedas? Andar? Si te andás, si das pedal con fuerza suficiente, te mantenés. ¿Y cómo? Si yo, ¿cómo voy a hacer para ejercer la soberanía? Ah, sí, podés. Si te metés, si te involucrás y la peleás, vas a terminar incidiendo y va a terminar habiendo soberanía popular. No encuentro mejor símil que andar en bicicleta. Si no tenés la certeza de que te podés mantener en el equilibrio, te caes. Es así. Después, Fernando, digo, es lo que puedo decir, ¿no? Creo que es algo que se desarrolla ejerciéndolo. Y tenemos muchas fuerzas, además, que tratan de publicitarias, ideológicas, que tratan de sembrarnos el sentimiento de impotencia, de incapacidad para decidir, para intervenir, para controlar. Bueno, es una lucha que tenemos que dar. Fernando planteaba una cosa muy concreta, que es, yo he oído muchas veces la propuesta de Luz, o el planteo de Luz, que dice, Eduardo Luz, el diputado Eduardo Luz, que dice que no sería necesaria una reforma constitucional porque lo que queremos hacer contra los contratos secretos se podría resolver a través de una ley. Yo le contestaría, Eduardo, chocolate por la noticia. Claro, el problema es que hay que tener la voluntad política de dictar una ley que regule los contratos. Y esa voluntad no existe, porque, por lo menos en el sistema político no existe, porque las dos principales coaliciones partidarias que existen en Uruguay han suscrito contratos secretos y han cumplido después esos contratos secretos. De modo que no es, él lo sabe, yo lo sé, nosotros lo sabemos, todos lo sabemos, que no existe la voluntad política de limitar la entrega de los recursos del Uruguay. Y que la única forma de lograrlo es a través del pronunciamiento, es decir, es que la propia sociedad tome el control. Es decir, esa es mi respuesta. Es decir, está muy lindo decir esto se podría arreglar por ley, pero tiene que haber voluntad política. Y esa voluntad política no existe. En el sistema de partidos podría existir en la sociedad. Y eso es lo que creo que estamos tratando de impulsar y desarrollar. Gracias, Fernando. Muy bien. Y gracias, Juan, también, por supuesto. Perdón. Bueno, Wilson Sí. Suárez levantó la mano. Sí, yo la primera vez que me sumo a este diálogo, si bien veo casi diariamente a través de la página web, la página de Movimiento por Uruguay Soberano, y en el cual adhiero, digamos, me he hecho muchas preguntas porque si bien el tema soberanía, como bien lo definió Enid, es algo por el cual se debe bregar para que los ciudadanos realmente hagan un uso eficiente y efectivo sobre ese concepto.
pero sucede que la realidad a veces más que nos supera, sea porque no se tiene con cierta facilidad razonable la participación ciudadana en el control de la gestión política del Estado. Veo otras circunstancias aún mayores que están incidiendo sobremanera y que van a seguir incidiendo sobremanera sobre el tema de la soberanía, más allá de que se lleve adelante y sea efectivo los objetivos del movimiento Uruguay Soberano. Y estoy pensando, lamentablemente, en la deuda externa que tenemos. Digo, por más digamos, unido a la deuda externa que tenemos, que es un problema, tenemos otro problema que es parte del problema, que es la partidocracia. Y hay otros temas, como puede ser que ya no somos república, desde el momento en que el Código General del Proceso se ha cambiado a una Fiscalía General del cual dependen los fiscales del presidente de la República, el Uruguay dejó de ser república. Entonces no se puede hablar de república en este momento en nuestro país. Y tampoco se puede hablar de país, si bien yo no tengo formación en leyes. En la ley 14.546 habla de que somos una corporación. No sé que Wenir me corrija. Somos considerados como una corporación. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué soberanía es la que pretendemos lograr? Más allá de que concuerdo con el concepto de Ovenir, que se hace camino al andar. El tema es que hay muchas cosas que están entrelazadas en el mismo momento del bregar por esa soberanía, que tienen un sobrepeso muy considerablemente desproporcionado a los objetivos que se plantea el Movimiento Uruguay Soberano. No sé si soy claro, pero por ejemplo, otra de las cosas que tenemos, digamos, desde el punto de vista de que hemos perdido prácticamente todo, la razón social del Banco Central del Uruguay no es del Uruguay. Basta con solo ir a ver la razón social del Banco Central y, digamos, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Nada más ni nada menos que reconquistar de nuevo, que nazca de nuevo un José Gervasio Artigas con todas sus... Estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? Para reconquistar el Uruguay, para reconquistar el país y para reconquistar las cosas que nos merecemos los uruguayos. Por otro lado, tenemos una sociedad totalmente adormecida, totalmente manipulada y programada a través de décadas, en el cual nos han programados en forma de ser, porque para estas cosas hay que tener responsabilidad social. Y de social, la sociedad uruguaya está súper programada para ser archi individualista. Entonces, hay muchas cosas que están jugando y entrelazando la problemática, más allá de las buenas intenciones que se pueden perseguir por el hecho de intentar, a través de la reforma de la Constitución, de tener más posibilidades de que la ciudadanía tenga un poco más de facilidad razonable de discutir los temas y de tener mayor cercanía al poder político para ver si realmente el mandato que tiene ese poder político responde a las necesidades de la gente o responde a otros intereses, que hoy en día ya sabemos que lo es así.
y que estamos luchando David contra Goliat. Las cosas que se avecinan que se avecinan y que están en ciernes son demasiado grandes también, que se suman a todo lo antedicho para tratar de lograr realmente los objetivos de rescatar la soberanía. Yo creo que está muy lejos de la ciudadanía, de los ciudadanos conscientes, de los ciudadanos que les interesa relativamente poco y nada más que su interés de la vida cotidiana que llevan y punto, de su estado de bienestar, de su status quo, lo que sea, pero que en realidad no hay todavía un clima, por supuesto que hay que crearlo y para eso son los movimientos, y que yo veo con enorme preocupación todo este entrelazamiento de problemáticas que, que digamos, no tenemos que dejar de soslayar más allá de las gestiones que se están haciendo y de las propuestas que están planteadas en el Movimiento Uruguay Soberano. No quiero extenderme más porque Sí, tenemos 3 tendría personas para hablar. La idea no era ir Exacto. mucho más de las 9. Vamos a ver si llegamos hablando Pido todo. pido No, disculpas muchas gracias, si me Wilson. extendí demasiado, pero es la primera vez que ve y tengo esto y tengo algunas otras cosas más, pero bueno, la dejo por ahí. Gracias por la atención. Bueno, Gastón, Sí, hola a todos y a todas. Y bueno, acá vengo escuchando atentamente lo que se viene compartiendo y, y sí, es muy profundo y va mucho más allá de lo que vemos. Y bueno, comenzando con lo que decía Ovenir, por qué soberanía? Y que puso básicamente decisión sobre el territorio. Y bueno, yo en analogía al territorio lo percibo como también mi cuerpo, como mi espacio, como un límite donde yo establezco la distancia y el respeto, ¿no? Entonces empieza por ahí también la soberanía, ¿no? De uno mismo, de primero en casa, para después llevarlo al otro y que el otro también lo pueda aplicar, y así se va esparciendo también como un virus de límite sano y saludable, de respeto y de amor. Bueno, siguiendo el recorrido histórico de este concepto, ¿no? De la monarquía, de su transformación, bueno, eh, por ahí veo que se ha intentado llevar esa soberanía al pueblo, a los seres humanos, en todos y todas, pero a la vez también se ha manipulado esa soberanía con leyes, sí, con leyes interpretadas por el hombre a su antojo y a su interés, en lo que deriva en todo esto que también se viene hablando, ¿no? En lo político, en la educación, en la salud, en, en la, en la riqueza que tenemos en este planeta hogar, en esta casa de todo y de todas. Eh, entonces, bueno, la soberanía abarca por uno mismo. eh, con respecto a la corrupción ahí, perdón que voy medio este, a lo salto, la corrupción siempre va a estar. El tema es cuán parado estoy en mí, presente y consistente, como para que esa corrupción o tentación no entre en mí, no me manipule para que me lleve a hacer lo que quiere que haga y no lo que yo siento, tanto con mi mente, con mi corazón, hacer. Y ahí ser o deber ser. Eh, entonces eso se va descubriendo en uno mismo para después llevarlo y compartirlo al otro. Este, y, y bueno, y lo que pasa hoy bueno, esto de la globalización,
está todo al alcance de todos y de todas. Y a la misma vez, tipo, ¿cómo se llama? Esta manipulación de la vida, ese control, está en todo el planeta, en toda la Tierra, y muy camuflada y bueno, y muy profunda también. Y bueno, y esto que también hablaba eh, otro compañero por ahí, Wilson creo que lo mencionó también, es que estamos programados y neuromodulados para todo esto que estamos viviendo. Entonces, si no nos damos cuenta de cuáles son aquellas cosas internas, ¿no? Que me limitan, de la censura que ya hay y que luego uno se autocensura, la diversa expresión, bueno, está a la vista, ¿verdad? Bueno, Bueno, no sé, perdón, pensé que había terminado. sí, Perdón. ya casi, ya ando ahí. Entonces después viene esto otro del apoderamiento de los recursos, esto del crédito, que también son otros mecanismos de control. ¿Tá? Después, tipo, los derechos humanos, sí, genial. Yo revisaría con todo respeto y tamizaría cada artículo y ver en qué parte no acompaña y cuida la vida en sus diversas formas y amplitudes. Bueno, los tratados internacionales, los contratos también que se nos someten como país, y tanto como en cada persona individual también pasa. Entonces, la idea de soberanía es potente, fuerte y de vitalidad, importancia para que cada uno y cada una la aplique en sí mismo, en el otro y que se expanda. ¿Tá? Hoy en día la sociedad está en un estado de enfermedad, como desconectada de sí misma, como, bueno, ya yo lo mencioné en estas enfermedades de civilización de Arthur Shores. Y bueno, entonces para ejercer esa soberanía creo que hay que limpiarse un poquito de todo eso, esa basura que permitimos que nos ingrese, para después ir abriéndose a nuevas posibilidades. Esto otro que decían también, dejar la política para los que saben. Y es cierto que tipo, se nos ha condicionado para que no somos capaces de tal cosa. Para ellos que son los técnicos, sí, tal cual. Pero es justamente, nos invito a empoderarnos de nosotros mismos y de preocuparnos por estos temas que abarcan recursos vitales de nuestro hogar, y que después de lo que no quede nada de esos recursos vitales, queda este territorio. Entonces, ojo al piojo ahí. Y bueno, esto nos fortalecen a todos, el Estado, bueno, y después buscando los conceptos ahí. Y después esto yo creo que lo materializamos, el concepto de soberanía desde uno mismo y buscando la mejor manera de ser aquí y ahora. ¿Tá? Y bueno, por ahora eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Margarita. Buenas noches a todos, muy lindo este encuentro. Bueno, quiero ser breve, pero plantear mi punto de vista. Creo que esto del principio de ser soberano y de ejercer el principio de soberanía popular es algo que está en nuestra Constitución, está en nuestra República. Yo no creo que no exista. El problema es que
esto es algo similar a cuando uno empieza a ejercitarse en un deporte. Hay que estar entrenado y el músculo que no se entrena, que no se ejercita, es un músculo débil. O sea, todos tenemos la posibilidad de ejercer nuestra soberanía en la democracia directa a través de movimientos como este, y lo vemos planteado en otras iniciativas populares que están surgiendo en este momento, porque evidentemente la representatividad que todos anhelamos cuando se pone a personas a gobernar no está siendo lo suficientemente clara, directa y transparente. O sea, creo que todos estamos bastante decepcionados cuando con lo que, digamos, en nuestro país se le denomina la partidocracia. Es esa organización de partidos, el sistema de partidos, no nos está representando adecuadamente. Y entonces hay que recurrir a este tipo de mecanismos porque si bien el doctor Lutz habla de que todo esto se puede lograr por ley, como no existe esa voluntad, la Constitución a los ciudadanos nos da la posibilidad de tomar este tipo de iniciativas y que nuestra voz sea respetada, en la medida en que, ¿cómo se puede hacer eso? Existen reglas. La regla es que tenemos que juntar 300.000 firmas. Y no es sencillo, no es fácil, porque la ciudadanía está como adormecida, porque el que no está pensando, porque está, digamos, dice, bueno, yo voté a mi partido, participé y se descansa en eso, le cuesta empezar a mover ese músculo que está como poco trabajado, ¿no? Pero son posibilidades que tenemos desde hace mucho tiempo en nuestra república y bueno, tenemos que ejercitarlo. Yo sé que es como dicen todos, muy difícil, pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando y seguramente se va a lograr. El tema del adormecimiento que tiene la gente y la dificultad de plegarse o a veces confrontar a su propio partido, porque lo hemos visto, que dicen, no, pero yo quiero hacer lo que dice mi partido, se debe también a una especie de agobio que tiene la gente con la cantidad de problemas que lo desbordan y cuesta empezar a hacerse cargo de lo que se trató o se delegó en las personas que están en los cargos políticos, de gobierno o de oposición, para que lo resuelva. Pero como no lo resuelven, es como que decís, bueno, yo voté a esta gente para que resuelva esto y el problema sigue, nuestra soberanía ambiental está siendo vulnerada, nuestros derechos humanos ambientales y educativos, digamos, sobre todo los recursos naturales que estamos viendo que se está regalando, que se está vendiendo de una manera totalmente violatoria de la ley de ordenamiento territorial y medio ambiente y los gobiernos, y se va un gobierno, viene el otro y todos siguen haciendo lo mismo. Y eso genera una situación de depresión en la gente, una pérdida de confianza en la política, pero también genera una suerte de pasividad, quedan como agobiados, como el sentimiento de injusticia es tan grande que las personas tienden a bajar los brazos. Bueno, hay que tratar de levantar ese ánimo, estamos ya finalizando este año
y tenemos que hacer el propósito de ponernos el propósito de seguir en esta lucha para que la gente recupere la capacidad de luchar por sus propios derechos, ¿no? Sé que es difícil, pero no imposible, y bueno, y es lo único que quería plantear. Muchas gracias, Margarita. Gracias. Yo le dejaría el turno a Facundo, que no habló y está Muy bien. pidiendo, ¿no? Dale. Bueno, hola a todos. Voy a bajar la mano. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Bien, buenas. Nada, a mí. Primero, gracias por el espacio y por muy bueno que se abran estos lugares para compartir. Yo quiero retomar lo que dijo Gastón. En el grupo de estudio presencial ya planteé un esbozo de esta idea, y mi idea es que no deberíamos o no alcanza con limitar el concepto de soberanía a un atributo del Estado, que es la concepción moderna que es la segunda vuelta que planteó venir después del monarca, la concepción de soberanía como un atributo del Estado, está hasta, diría, obsoleta por el imperio mismo de las cosas. Se transforma en esto que venir plantea como un deber ser, y algo que ha dejado de ser y que es cuestionable hasta qué punto el orden de Westfalia, el orden de los estados, realmente está en funcionamiento en el mundo. Si son realmente ya a otro nivel, si hay algún estado en el mundo que pueda ser plenamente soberano. Acá entra también en un problema filosófico en torno al término de soberanía, es si la soberanía es absoluta o si es relativa, y si es relativa a qué, si es absoluta en el sentido de si la soberanía se tiene o no se tiene, o si se tienen grados de soberanía, si es divisible o si es unitaria la soberanía. Y si es relativa a la soberanía, relativa respecto a qué. ¿A qué sería? Bueno, por ejemplo, a la soberanía de otros estados, en principio, o de entes que no son estatales, pero que tienen capacidad o poder similares a lo del Estado, o superiores a lo del Estado. Entonces se abre todo un abanico de cuestiones. Yo lo que quiero plantear, que es una idea de soberanía que está en construcción y que va de la mano con lo que decía Gastón, es que no podemos pensar la soberanía meramente como un atributo del Estado, sino que tenemos que pensar la soberanía como un concepto político. Y como concepto político podemos pensar la soberanía a diferentes escalas, por decirlo así. A una primera escala, que es una escala personal, a una escala de Estado, y a una escala superior a los estados, si quiere, civilizatoria o de cúmene, o de plataforma geopolítica más amplia que los estados. En todos los casos estaríamos hablando de un territorio. En el caso de la soberanía personal, mi territorio es mi cuerpo. Y esto que Gastón habla de ser consciente de mí mismo, y de los ataques que nombraba Gastón, que recibe una persona mismo del sistema, etcétera, etcétera, y los condicionamientos en el pensar, implican que la soberanía personal tenga dos frentes: el frente psicopolítico y el frente biopolítico. El frente psicopolítico es el frente que tiene que ver con el dominio de las emociones y el dominio de los pensamientos y la implementación de un pensamiento único y hegemónico. La soberanía en el plano psicopolítico sería pensar por sí mismos, ser capaces de disentir, plantear el disenso como una actitud existencial. La soberanía personal es una actitud existencial. Por otro lado, sería
el otro frente de ataque o el frente de defensa de la soberanía personal sería el campo biopolítico, que es específicamente el control de los cuerpos. Ahí entra, por ejemplo, la cuestión de elegir los tratamientos médicos que quiera, o bueno, el enfrentamiento al estamento médico, etcétera, entre otras cosas. La soberanía política estatal es la soberanía que todos conocemos y que está de la mano de lo que decía venir. Es la soberanía del control del Estado sobre su territorio y las cosas que suceden en ese territorio. Esa soberanía tendría que regirse en función de parámetros comunitarios, del bien común, porque si no, no tendría sentido la soberanía. En cuanto si está desligada de los ciudadanos, no tiene ningún sentido la soberanía del Estado. Siempre la razón de ser de la soberanía tendría que estar relacionada a la búsqueda siempre del bien común. Y una soberanía pensando más allá del Estado se hace necesaria en el sentido de que, bueno, si los Estados no tienen la capacidad de ser soberanos porque no tienen la fuerza o el poder de enfrentarse a Estados mayores o a imperios económicos o incluso familiares o dinásticos que no son estatales, pero que están con poder sobre estatal, lo lógico sería poder conformarse en una unidad política supraestatal, pero regida soberanamente. No tengo la respuesta de cómo se construiría, ni si es realmente posible, pero en nuestro caso, que somos hispanoamericanos o latinoamericanos, o iberoamericanos o iberófonos, solo podría ser posible esta conjunción con estados que comparten nuestra misma cúmene civilizatoria. Y de esa forma, ahí Nancy, leí una pregunta de Nancy, pero no la voy a responder. Te mando un saludo, Nancy, te quiero mucho. ¿Cómo sería? No sé, me perdí, pero que bueno, que sería con nuestros iguales para poder enfrentar imperios como el imperio chino, porque si la soberanía es siempre una relación dicotómica y hay estados civilizaciones que son soberanos, lo propio sería generar un estado civilizatorio que llegue a ser soberano. Y esto es, bueno, toda la teoría geopolítica rusa va por este lado. No sé si fui claro, puedo responder una pregunta si amerita después, pero ese es mi comentario y dejo el espacio así, así otro habla. Gracias. No, gracias, Facu. Bueno, tenemos a Oenir y a Juan. No sé, Oenir, si querés seguir siendo Yo le hablé, caballero. Juan primero, que yo le hablé. Juan, perfecto. Buenas noches. Retomando y hablando un poco sobre lo que fueron diciendo los demás compañeros. En primer lugar, apuntar, Onir comentaba sobre el hecho de que falta voluntad política para legislar en el sentido en el que al menos este movimiento se propone luchar, que es como tal, la reforma sería el último nivel de acción que viene quedando a falta de esa voluntad política, y la única acotación que yo quiero hacer a modo de agregarla es que no solo hay falta de voluntad política, sino que literalmente todos los partidos políticos promueven ese tipo de proyectos y de modelo de país. Es como esa vieja discusión sobre la inversión extranjera que viene a traer el desarrollo, que la plata de afuera es lo que necesitamos para que el país crezca. Eso es una pregunta a la cual yo siempre me hago: ¿quién invierte plata para regalarla, no? O sea, siempre que hay un inversor, hay una situación en la cual esa persona se beneficia, y de lo que se beneficia en el caso de los contratos que esta reforma se propone anular, Uruguay lo que pone son recursos naturales a modo de regalo, y no solo eso, sino que además en el negocio que se arma
entiendo que pone mucho más que la empresa en inversiones que están destinadas para el uso libre de la empresa, incluso lo que comentó Marcelo, de que se le compra la energía. Es como que se propone un proyecto de país que es absolutamente dependiente y el único razonamiento que se puede hacer que haga que eso tenga lógica es que no, los gobernantes no tienen un proyecto de país que sea para mejorar la vida de los uruguayos, sino que es disponer de los recursos de los uruguayos, ya sean los recursos naturales o los recursos que se generan con el trabajo de los uruguayos todo el tiempo. Ellos disponen de esa chequera en blanco y así van legislando. Sobre lo que había dicho, no me acuerdo quién, pero de que la lucha es en la cabeza, comparto absolutamente, creo que también fue venir, porque en lo que más invierte plata, entiendo yo, el régimen es en convencer a la mayoría de que no tiene ningún tipo de sentido intentar cambiar el estado de situación que tenemos hoy en día. Y también quiero agarrarme un poco ahí de lo que dijo Margarita, que es muy cierto, que es que hoy en día tenemos una constitución, artículo primero de la constitución, que somos independientes y soberanos de cualquier injerencia extranjera. Entonces, no hace falta profundizar mucho en legislación como para que esto esté pronto. Quizás una forma que obviamente no va a tener mucho asidero, pero sea hacer un reclamo directo a la Suprema Corte de Justicia y preguntarle por qué es que no defiende lo que tiene que defender, porque el argumento, no sé, creo que ya lo dije en algún grupo de WhatsApp, el argumento del Estado de Derecho se cae absolutamente si alguien hace un raconto del estado de situación y de cómo se ignora absolutamente todas las violaciones a la Constitución diariamente, ya sea por lo que mencionó Wilson atinadamente sobre el cambio del Código del Proceso General, o como se llama específicamente. Pero bueno, en ese nivel, nada, la lucha es en la cabeza, es difícil, pero entiendo yo que este grupo se debe proponer el no pensar siempre la situación desde que es muy difícil, sino es una lucha que hay que dar y las luchas están precisamente para ser dadas, porque el enfocarse en la dificultad que presenta, entiendo yo que un poco retiene el andar del grupo. Entiendo que para poder ir en ese sentido tendríamos que buscar generar un consenso de cuál es el horizonte que tenemos como proyecto Uruguay soberano. Incluso entiendo yo que en el mejor de los casos un modelo a seguir, o sea, un proyecto que en algún momento haya tenido cierta validez, ya sea desde las ideas o de la práctica, pero un lugar hacia el cual pretender conducirnos y como que darle un curso un poquito más consolidado a esto que, por la característica que tiene, que es que se forma a pulmón. Nada, todavía entiendo yo que le falta organización como para poder concentrar las fuerzas y dirigir los recursos y lo poco que tenemos, pero bueno, en pos de lograr lo que queremos. Y por último, también con respecto a esto de que la lucha es difícil, yo por lo menos creo que este Zoom y todas las reuniones y todos los grupos de WhatsApp que existen y el grupo de Facebook son una prueba fehaciente de que lo más difícil ya está hecho, que es que un grupo considerable de personas estén de acuerdo en que tienen un objetivo común y creo que partiendo de esa base, nada, por más difícil que sea, la lucha vale la pena darla, digamos así. Me entiendo yo que lo que más le sirve al movimiento para generar consenso a las afueras de lo que ya estamos, esto sí es lo último, es enfocarse en denunciar absolutamente el complot que existe desde, llámenlo, ya se lo robó Milei en la expresión, pero la casta política, básicamente hay un complot, todos, absolutamente todos, están del mismo lado, con la excepción de, bueno, creo que la última vez no tiene representación política, que es Gustavo Salle, pero después de ahí, todo lo que tiene algo de asidero en lo que es la discusión pública está totalmente aislado, mira para el costado sobre esta discusión de la soberanía y la injerencia extranjera que gobierna nuestro país, podemos decir que impuesta por la fuerza desde el último proceso de dictadura, pero si se quiere, después de que se firmó la Constitución, ha sido una lucha constante por soberanía sí, soberanía no, y bueno, entiendo que vienen ganando bastante. Bueno, la corto.
Gracias, Juan. Bueno, está Buenir y está Marcelo que se anotó manualmente. Bueno, falta que te Creo que desmutes. está Ahí. José Luis también, Sí, no encuentro la que no mano. ¿Vos habló. sabés la Ah, mano bueno, esa que José Luis, tengo como el dale, número? No dale, la no te vi, encuentro. perdón. No, está bien, porque no la encuentro. Encuentro todo tipo de mano menos esa. Me está haciendo bullying esto. Tenés. Bueno, ¿qué tal? ¿Todos bien? Yo quería retomar un poco el tema del concepto de soberanía en lo que a mí me parece, por lo que está dispuesto por la Constitución, es que la tenemos media coja la soberanía. En nosotros, ¿no? En la posibilidad de hacer cosas. Porque estamos limitados en el tiempo. Por ejemplo, si queremos llevar a referéndum a cualquier ley, tenemos que ver que esa ley tenga un año de promulgada o menos. Y eso nos deja a nosotros, que somos los reales soberanos, limitados en un tiempo que ni siquiera el mismo legislador muchas veces respeta, ¿no? Porque a veces están leyes ahí encajonadas, años y años, no se reglamentan, no se votan o se encajonan, les hacen bullying, no sé, mil cosas. Entonces, por ese lado, ya se me dio una respuesta a esto, ¿no? Me dijeron estabilidad jurídica, justo lo que reclama UPM, estabilidad jurídica. Me parece que no va con el concepto de soberano en el pueblo. Nosotros no podemos tener esa limitación. Me parece que es una cosa que obviamente tendría que ser atendida por un plebiscito para incluirla en la, no sé, de alguna manera eso se puede hacer. Y la otra cosa que tomaron algunas personas que hablaron, el tema del descreimiento que hay en el sistema, ¿no? Me parece que es eso. La gente no puede, eh, digamos, no ve valor en la participación, en el hacerse preguntas, ser responsable de su tiempo político como constructor del mismo. Por eso mismo que detallaron varios, que es algo que está labrado desde el mismo sistema político, o sea, en base a que no se toman los reclamos de la población o que digamos, a veces también se hacen chicanas, se bastardean. Finalmente, a lo largo del tiempo, eso va minando la voluntad de la persona y dicen, pero si cualquier cosa que hagamos va a resultar en la nada misma, ¿para qué me voy a molestar? A eso hay que sumarle la oferta impresionante de distracciones que nos da que nos da el sistema, ¿no? El sistema que vivimos, el sistema de consumo, el sistema de diversión, 1500 cosas que resultan capaz que más atractivas que meterle cabeza a todos estos asuntos. Entonces la tenemos difícil, que creo que era lo que planteaba Juan por ahí, creo que Juan se tuvo que ir, pero ¿cómo hacemos cuando la gente no tiene interés en el asunto político, en el asunto público? Y está bravo, porque en realidad, por un lado te dicen, votar es obligatorio, y por otro lado, vos no tenés interés en eso, no te importa. Entonces, siempre estás eligiendo entre los dos bandos que mayormente se llevan las preferencias. Si no fuese, me estoy yendo un poquito al carajo, pero quiero decir esto, si no fuese obligatorio votar, los partidos minoritarios sumarían escaños, porque el militante del partido minoritario es una persona interesada en su presente político. En tanto, muchísimos votos de esos que se llevan los partidos que siempre terminan triunfando, son votos que voy porque este es menos malo que aquel, o sea, voy porque mi abuelo era esto y aquello, no sé, mil cosas. Entonces, entre toda esa mezcolanza que tenemos, que estoy metiendo acá en este asunto, tenemos que la población en realidad va a seguir convalidando un sistema político que trabaja para los intereses que no son ajenos, que se llevan recursos, que además, a cambio de llevarse recursos, una cosa que no se dijo acá, UPM no es solamente que no pague, no, paga allá. El impuesto a la ganancia lo paga en Finlandia. La ganancia que hace con los recursos que nosotros le cedemos de forma altruista, porque estamos cediendo recursos que no nos sobran. No son recursos que nos sobran, no, cedemos lo que nos hace falta. Cedemos tierra, cedemos agua, cedemos aire, y así, bueno, también pagamos, como dice Marcelo y como dijo otro compañero ahí,
de más por cosas que nosotros mismos hacemos y estamos comprando cosas que no necesitamos, mil cosas que nos estamos metiendo en asumir cuentas para que funcione una empresa con todas esas cosas y después el tributo a la ganancia lo deja allá, en Finlandia, redondito, más redondito no puede ser. O sea, es indignante hasta lo esotérico, digamos. Y bueno, quería dejar esas tres cosas que dije, ¿no? Parte del descrimiento de la población, por dónde viene, que es una gran contra que tenemos nosotros, porque nosotros necesitamos que la gente se comprometa, y si no lo ve como valioso, no se compromete. Nadie le pone interés a una cosa que no le ve valor, básicamente es eso. Pasa con la educación, por ejemplo, si no le ven valor a la educación, ¿cómo me voy a meter en la educación? No le interesa miles de jóvenes afuera del sistema educativo. Y bueno, la dejo por acá y muchas gracias por la atención que me dispensaron. Gracias, José Luis. Bueno, ahora sí, Buenir, te toca. Me tocó. Bueno, simplemente quería hacer un par de precisiones respecto a cosas que dijeron Wilson y Facundo. Empiezo por un concepto que me parece clave en esto, que es cuando Facundo habla de la posibilidad de la multipolaridad o la multilateralidad, según de qué, en qué enfoque le des. Yo sé que el término al que él se refiere es multipolaridad, porque el autor al que él se refiere es esa la que usa. Yo lo que digo es que la clave en esto está que la única estructura política que está fundada en el criterio democrático es el Estado Nacional. Es decir, ni los organismos internacionales, ni los proyectos o embriones de bloques multipolares y de bloques dentro de la multipolaridad están fundados en el principio democrático. Es decir, no hay una estructura en la cual el individuo, el ciudadano, pueda pesar ni en el derecho internacional, ni en las estructuras de bloques que expresan polos, ya sea culturales o económicos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo planteo como un tema crucial el uso de los instrumentos de soberanía de los estados? Es porque de momento es la única estructura democrática, la única estructura en que tenemos un marco de derechos políticos que nos permiten actuar. Me parece esencial eso. Y que es imprescindible defender eso, aún en la hipótesis de que no sea posible la total soberanía o la total autonomía, porque es donde rige el principio democrático. La potencialidad del principio democrático, de que si nos ponemos de acuerdo para actuar en cierto sentido, podemos hacerlo. Y hay una cosa que planteaba Wilson, que es un discurso inquietante, que es decir, la afirmación de que no vivimos en una república porque la fiscalía depende de presidencia de la república. Yo en esto creo que hay que ser claro que un ser humano es un ser humano, y si le cortás un brazo, sigue siendo un ser humano. Y si pierde un ojo, sigue siendo un ser humano. Y si pierde una pierna o las dos piernas, sigue siendo un ser humano. ¿Cuáles son los órganos vitales que te hacen dejar de ser? Y el cerebro y el corazón, por decir algo, ¿no? Es decir, hay una cantidad de aspectos que son muy importantes para un ser humano, pero no son definitorios. Su pérdida no significa dejar de ser un ser humano. Con una república pasa lo mismo. Vos podés tener un poder judicial que no sea independiente, y es una república lisiada. Podés tener una fiscalía que esté demasiado influida por el poder político, y es otra lisiadura que tiene. Pero, ¿cuál es el corazón y el cerebro del sistema republicano? Y bueno, es que exista libertad de expresión y que, en definitiva, el criterio legitimador del poder político sea la decisión democrática. Es decir, yo entiendo que en tanto funcionen ese cerebro y ese corazón, seguimos siendo una república, con heridas, lesiones y pérdidas. Y creo que eso hay que defenderlo, hay que pelearlo. Aclaro además que no es que teníamos una fiscalía hiperindependiente y ahora pasó a depender de... No, la fiscalía dependía del Ministerio de Educación y Cultura, que es un órgano del Poder Ejecutivo. Ahora pasó a depender
directamente del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República. Pero, en definitiva, digo, nunca tuvimos una fiscalía realmente autónoma, ¿tá? O sea que perdimos un poco de visión de un ojo, pero no dejamos de ser todavía una república en ese sentido. Termino diciendo que hay algunas cosas que circulan por ahí, pero no son exactamente así. Es decir, ninguna ley en el Uruguay nos declara corporación y ninguna norma externa que diga eso, si es que existe, no es aplicable ni válida en el Uruguay. Y la razón social del Banco Central del Uruguay no es Rothschild. Eso es una confusión que circula porque acá existió una empresa financiera que se llamaba Rothschild, que fue liquidada, y como muchas otras, aparece, si uno busca en Google, aparece como vinculada al Banco Central, y es que el Banco Central está haciendo procesos relativos a la liquidación. Eso ha generado toda una mística sobre que estamos declarados una corporación y nuestro Banco Central es de fulano mengano. No es así. En nuestro régimen no es así. Y lo digo. Finalizo diciendo que si uno le quiere llamar a la libertad individual soberanía personal, por mí no hay problema. Si a este perro le llamo Choco, le llamo Late, no deja de ser el mismo perro. Es decir, la libertad individual presupone que hay una soberanía sobre el propio cuerpo y eso. O sea que no tengo discrepancia en eso, Facundo. Gracias. Bueno, Marcelo, ¿estabas anotado? Dale. Primero una aclaración. Hay 3 pequeños partidos que apoyan la reforma Uruguay Soberano, que son el PERI, Identidad Soberana y ahora la UP. Entonces, simplemente esa aclaración. Luego, yo tengo la prueba del artillero de por qué es buena idea esto de luchar por la soberanía y por qué al capital financiero, que es el que viene por estos recursos, le inquieta que luchemos por la soberanía. La prueba del artillero es que habrán visto que los grandes medios de comunicación, los grandes partidos, no nos nombran, ni siquiera nos atacan, nos silencian, prefieren no nombrarnos, que es digamos que es una forma de censura, amén de que estamos censurados en las redes sociales, es decir, se nos ve menos que antes. Entonces, si no se nos nombra es por algo, ese es el tema. En la historia, cuando se censura a alguien o cuando se lo silencia, siempre es el poder que silencia la verdad. No hay casos en la historia donde se censure la mentira o se censure a los criminales. Siempre es el poder, pasó en la Inquisición, pasó en la dictadura militar, pasa en la dictadura, se silencia al que tiene una verdad que es peligrosa que se diga o que es peligrosa que se oiga. Eso es una prueba de lo importante de lo que estamos haciendo nosotros, es una prueba de lo inédito que alguien plantee el concepto o que vuelva a plantear el concepto de soberanía nacional, popular. Fernando hizo una pregunta diciendo, yo sé que no van a votar en el Parlamento esta propuesta de Luz, y no serviría que se votara para que se supiera quiénes son los diputados que están afines y quiénes no. Bueno, serviría, pero para mí lo más importante del hecho de que se votara esa cosa que no se va a votar y que no se va a discutir es poner en el tapete el tema contratos secretos. Es decir, el Parlamento eso no lo va a discutir porque forma parte del proceso de silenciamiento de nuestra propuesta. No le conviene discutirlo, no les conviene discutirnos porque les ganamos el debate. Ahora, si esto nuestro empieza a crecer, crece más, ya viene creciendo, por algo esta reunión, este Zoom, si llegamos a un grado de que el país empieza a discutir, ahí sí nos van a atacar. Eso quiere decir, cuando nos ataquen, que ya hemos dado un gran primer paso. Dejo por ahí. Ya terminé, Diana. Sí, yo creo que si no hay manos levantadas, sería bueno cerrar para cumplir con el... Y que haya otra. Eso, irnos con las ganas. Quedarnos Claro, con claro. ganas para... capaz que podríamos plantear una mensual, si hay interés, si hay ganas. Que bueno, la próxima quedaría en enero, pero siendo después del 15 de enero, capaz que, bueno, estemos donde estemos, nos podemos encontrar igual y conversar un rato. Diana, perdón, ¿y por qué no? ¿Por qué no todas las semanas?
Yo creo que la gravedad y la amenaza que se cierne sobre todo nosotros me parece que amerita que en todas las semanas, porque si no, no tenemos comunicación entre nosotros salvo las redes sociales. Estaría bueno hacerlo eso, ¿no? No sé, lo propongo. Bueno, lo que pasa es que, ponele, hay un grupo de estudio que se junta un jueves sí, un jueves no, presencialmente. Esto se sumó como algo extra para que los que no les queda bien, de repente no están en Montevideo, o bueno, no pueden concurrir ese día, también tengan la oportunidad. Pero no sé, digo, como organizativamente me parece mejor plantear uno mensual, porque ya que hay una cantidad de actividades, pues digo, no sé, pero queda planteado, lo evaluamos. Igualmente no quita de que si hay un grupo de gente que se quiera reunir mensualmente, tenga también la libertad de hacerlo. No sé, Lo analizamos, ¿no? lo Porque analizamos. vemos las voluntades que hay. Estamos todos comunicados a través de distintos Claro, grupos, ¿no? sí, De no, distintas venir, redes. yo no lo decía por cuestionar la organización, ¿no? Más que nada, por ejemplo, tú sabes que yo hace mucho tiempo que me quiero acoplar al grupo de estudio, y claro, como estoy acá en Ciudad de la Costa, me resulta un poco complejo, ¿no? Este, no es tan fácil. Y acá en Ciudad de la Costa como que tampoco hay muchas posibilidades de juntarse con otros compañeros, que bueno, lo que estoy tratando de hacer aquí es tirar un poco la idea para que capaz que empiece a surgir, como bien dice Diana, que no tiene por qué ser necesariamente organizado desde el movimiento, sino entre grupos de personas que nos podamos reunir a charlar, ¿no? Con este tipo de medios virtuales, ¿no? O incluso de encuentro también, que estaría bueno eso. Así que bueno, no, lo puse como un aporte, nada más. Carlos, podéis sumarte a los grupos de WhatsApp también. Hay un grupo de Ciudad de la Costa. Así que, Bueno, Miriam, pasame el teléfono, vos creo que tenés mi teléfono, pasámelo, por favor. Miriam bueno, cómo no no. da puntada sin nudo. Ya te enganchó. No, pues el que me falló fuiste vos venir. Que me dijiste que me lo ibas a pasar y te olvidaste. ¿Yo te dije eso? Sí, Ay, sí, te pido sí, disculpas, cuando Carlos. estuvimos allá en el juzgado. Sí, me acuerdo. Bueno, arriba, arriba. Perdón, disculpame, a veces se me No, chispotean cosas. tranquila, Bonnie, yo sé que estás en mil cosas. Yo soy un veterano que estoy demasiado quietito y me tengo que esforzar a moverme. Les agradezco a todos por los aportes maravillosos que dieron, porque bueno, buenísimo. Esto sirve para crecer. A mis 70 todavía sigo creciendo, así que bueno, acumular conocimiento y Muy bien. sabiduría sobre todo. Un abrazo para todos. Bueno, un gusto. Nos despedimos entonces y definimos después Hola, cuándo hacemos la próxima, ¿les parece? hola, Adiós. Onir, Diana, Sí, Jorge. no, buenas noches. Disculpen, llegué un poco tarde y justamente me interesaba escucharlos. Oí parte de ello de Mariana o algo así, Margarita, y otro muchacho muy interesante en la exposición y muy interesante lo que pude oír, porque en eso tuve que salir un ratito y tengo que tener las manos lejos del teclado porque sin querer se me salió me salí de la pantalla. No, quería agradecerle, creo que todo esto es enriquecedor. Esta es una oportunidad linda. Capaz que esto de los tiempos es bravo todas las semanas porque las actividades que tienen todas las personas no es mala idea, quizás como dijo Miriam, entre los grupos, esto es lo que decía Carlos. Este, pero creo que reuniéndose así, hablando los temas que hablan y ustedes que están más juntos, uno se está un poco más aislado, hablar de soberanía acá es una cosa que no está en el diccionario, difícil. Y para uno que está justamente en el contacto directo a veces y que tiene que explicarlo o que tiene que darle a conocer a personas que afinadamente para poder hasta conquistarlos y mostrarles la realidad de nuestro país, lo que está pasando y todas esas situaciones un poco ásperas que lo dejan un poco a uno bastante impotente, por decir algo, y nos entristece porque la realidad que nosotros todos trabajamos, todos estamos ocupados, no estamos dependiendo de un sueldo, y tenemos perjuicios donde está a veces acarreamos de parte está de la familia o de amigos
que nos censuran, como decir algo, porque no está lejos. Creo que a muchos les debe haber pasado desde lo que fue la pandemia y la plandemia. Y lamentablemente nos distanciamos. Creo que, si no bien las semanas todas, ¿no? Como decía Carlos, la sugerencia esa, quizás seguir en los grupos, pero para mí es una buena enseñanza. Aprender de ustedes que están más avanzados en lo que han dicho sobre la soberanía, para uno que es más aislado de esas cosas en el diálogo acá con las personas. El hecho de hacerlo una vez por mes, quizás haciendo saber que la mayoría se entere y que participe y esté, es bueno hasta para el que no tenga mucho que decir y al menos escuchar. Como en mi caso me fue bastante aclarador algunas cosas. Como Facundo ahí también habló, que lo escuché, alcancé a escuchar. Y bueno, era eso, quería dar un aló nomás desde Rivera. Y estamos luchando y nos vamos a bajar los brazos mientras podamos. O venir, Un gusto, Jorge. gracias por permitirme participar. Por favor, un placer. Gracias, Jorge. Bueno, hasta la próxima entonces, ¿está? Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos y a todas. Saludos. Para